¿Alguna vez te pasó de enamorarte de la persona que menos disponible estaba? De ese que te queda lejos, de ese que aparece y desaparece, de esa persona que te deja las miguitas de pan y vos aún sabiendo que no es suficiente, te quedás ahí esperando un poquito más. ¿Te pasó alguna vez de sentir que te esforzás 3 veces más que el otro? Que tenés que merecer el cariño, que te tenés que ganar la atención del otro, que te tenés que ir acomodando a las necesidades de alguien más mientras el otro ni se inmuta y ni siquiera sabe los esfuerzos que vos estás haciendo. O incluso, ¿te pasó alguna vez de enamorarte más del potencial que de la realidad? Es decir, que visualizás cómo podrían llegar a ser las cosas con esa persona especial, pero que en la realidad no hay nada sólido construido. Si estas preguntas que yo estoy haciendo te suenan o resuenan con vos, tengo algo para decirte. Y no, no es que tenés mala suerte y no es que siempre te toca lo mismo, sino que hay una lógica detrás de este tipo de elecciones afectivas. Y en la gran mayoría de las veces esa lógica es a nivel inconsciente, no nos damos cuenta. Hay una lógica emocional detrás de la elección de personas que no están disponibles para nosotras o para nosotros. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esto, en cuál es esa lógica emocional que hay detrás, cómo podemos hacer para identificar si estamos en alguna situación como esta y a su vez cuáles son los pasos que podemos empezar a dar para empezar a construir otra clase de vínculos en los cuales sí nos sintamos elegidas. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Belén López, soy licenciada en psicología, especializada en terapia psicoanalítica y me apasiona ayudar a las personas a encontrar su propósito y estar mucho más conectadas con sus propios deseos. Espero que estén muy, pero muy bien y hoy listas y listos para preguntarnos por qué elegimos a personas que no están disponibles afectivamente para nosotras o para nosotros. ¿Comenzamos? Comencemos. ¿De qué hablamos cuando decimos que elegimos a personas que no están disponibles afectivamente para nosotras o para nosotros? Vamos a empezar por lo más sencillo. No estamos hablando ni de casualidad y no estamos hablando de mala suerte, reina. Estamos hablando de cómo se arma el deseo psicoanalíticamente hablando. El deseo en psicoanálisis no apunta hacia lo simple, sino que por lo general apunta hacia lo que nos falta. Y ahí arranca todo. Ahí arranca todo. Tanto Freud como Lacan coinciden en un punto específico, y es que el deseo apunta a la falta. El deseo no entonces no es una fuerza direccional, sino que se trata de algo mucho más complejo que apunta hacia eso que justamente no está del todo disponible. Si querés saber más de cómo se constituye el deseo en el ser humano, lo trabajé muchísimo en un video que se llama ¿Por qué repetimos vínculos? Que te invito a mirarlo si querés después, pero vamos a continuar. Entonces, el deseo apunta a lo que falta. ¿Qué sucede cuando te encontrás con alguien que es intermitente, que es frío, que es distante? Lo que pasa es que eso es combustible puro para el deseo. Y ahora, lo que eso puede pasar en muchos casos, a muchas nos ha pasado en algún momento, que de repente se nos presenta una persona que es clara, que está disponible, que te deja claro qué es lo que quiere desde el principio, y muchas veces a ese tipo de personas las podemos considerar como aburridas. Y no es porque lo sean, y no es porque esté mal ser claro y estar disponible, sino lo que sucede es que no nos despierta esa sensación tan familiar que te dejo esta palabra de lo familiar resonando, que más adelante lo voy a seguir desarrollando. Entonces, ¿qué pasa? Aparece acá la segunda parte del rompecabezas, que es la insatisfacción. De repente te encontrás con una persona que te da, pero no te da. Que estás, pero no tanto. Que parece que ahí hay algo, hay onda o algo ahí rondando, pero que nunca se termina de concretar del todo. Y psicoanalíticamente hablando, esa, esa insatisfacción no necesariamente es un efecto, sino que es estructura. Es decir, que te encontrás con una persona que te da señales ambiguas, intermitencia, acercamiento, alejamiento, esa sensación de no saber en dónde estás parada, y es justamente esa frustración la que termina dando más alimento al deseo.
Y la que termina, y lo que termina pasando es que no es que te terminas enganchando de ese pibe o de esa piba porque te encanta sufrir reina o rey, sino que te terminas enganchando de esa persona porque es tu inconsciente gritándote, tirándote alarmas enormes, diciendo, esto ya lo conozco. Va de vuelta, es tu inconsciente gritándote, prendiéndote todas las alarmas y diciéndote, esto ya lo conozco. Y acá entra la tercera pieza que termina de unir todo, la compulsión a la repetición. Freud lo explica de una manera extremadamente sencilla. Todo lo que no se elabora se repite. Todo lo que no se elabora se reedita, se reconstruye, lo volvemos a encontrar en el presente. ¿Y qué es eso que se reedita? Es un guión ya conocido. ¿Y cuáles pueden ser esos guiones ya conocidos? Puede tratarse de una figura de la infancia que estaba, pero no del todo. Puede tratarse de un amor infantil marcado por la espera, la expectativa y el esfuerzo. Puede tratarse de un escenario emocional en el cual para poder recibir, primero había que dar algo, había que hacer las cosas bien para poder recibir afecto, reconocimiento, lo que fuere. O puede tratarse también de vínculos en donde el afecto no era del todo claro, sino que había que un poco estar adivinando, ¿no? De si existía ese afecto o no, o había que estar ahí como con lupa viendo cuáles eran esas señales o esos signos de amor del otro. Y el deseo reina, el deseo se engancha ahí. El deseo se engancha en lo que reconoce y la insatisfacción se vuelve el terreno perfecto para repetir esa escena. Pero vamos a verle el lado positivo. Esa escena, ese vínculo se reedita, se repite para poder darle de una buena vez ese cierre que necesita. Y entonces, ahora que ya sabemos esto, la pregunta clave que hay que hacernos es, ¿cómo hago para darme cuenta que estoy ingresando en un vínculo con alguien que no está afectivamente disponible para mí misma o para mí mismo? ¿Cómo hago para estar atenta o atento a las señales que me permitan distinguir si estoy eligiendo bien o si estoy reeditando escenas de mi pasado? Entonces vamos a seguir avanzando un poco más y voy a pasar a darte 5 señales que te pueden abrir los ojos para darte cuenta si estás eligiendo compartir tu tiempo con una persona que no está disponiblemente afectivamente para vos. Muy bien, arranquemos entonces con las diferentes señales que nos van a indicar que estamos eligiendo a una persona que no está disponible afectivamente para nosotras o para nosotros. Y vamos entonces con la señal número 1, que es, está pero no está. Es una presencia intermitente que te desestabiliza. Esta señal entra en juego cuando la persona entra en tu vida como si tuviera un interruptor emocional, el prende y apaga. No se termina de ir del todo, porque si no sería mucho más fácil de poder detectarlo, sino que se acerca lo suficiente como para que vos sostengas tu ilusión y se retira también lo suficiente como para generarte incertidumbre. Este tipo de vínculo, más que el deseo, despierta tu ansiedad. Te llenas de expectativas, te llenas de preguntas, estás a la espera, estás en alerta de qué es lo que va a pasar, va a aparecer, va a desaparecer, qué es lo que va a pasar. Y lo que genera esta ansiedad es justamente el enganche afectivo frente a una persona que no termina de tener un vínculo consolidado. Te doy un ejemplo bien sencillo y bien claro. De repente esta persona te escribe con mucho entusiasmo, te pregunta cosas tuyas, te cuenta cosas personales, hasta incluso puede llegar a invitarte a un plan, lo que fuere, y unos días más tarde te empieza a responder de manera cortante, de manera seca, empieza a responderte, qué sé yo, como cada 8 horas, como el paracetamol, digamos. Y vos pasás del entusiasmo a empezar a preguntarte qué fue lo que pasó. Si hiciste algo mal, si a esta persona le pasó algo, si de repente qué fue lo que pudo haber pasado que pases del entusiasmo a cortar todo básicamente de raíz. Y lo que termina pasando es que esta persona despierta tu deseo porque justamente eso que se escapa suele ser considerado, digamos, a nivel inconsciente como algo más valioso o más importante, aunque no sea así, ¿eh? Pero la cuestión es que esta persona se vuelve un objeto libidinal para vos justamente porque falta. Y empezás a interpretar sus silencios, sus distancias, como
algo misterioso, ¿no? Como algo misterioso y hasta incluso como un lugar donde también puedes proyectar tus propias carencias, ¿no? ¿Habré hecho algo mal yo que de repente me dejó de hablar así, por ejemplo? Y en vez de interpretar esa ausencia como lo que es, desinterés. Las ausencias, en la gran mayoría de los casos, tienen que ser interpretadas pura y exclusivamente como desinterés. Muy bien, vamos con la señal número 2. Interpretás migajas como banquete. Y sí, mi reina, en esta señal todas hemos caído en algún momento de nuestras vidas, sobre todo cuando tenemos a alguien que nos gusta y nos gusta mucho. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que cuando el vínculo no te da lo que vos estás necesitando, cualquier gesto pequeño del otro, vos lo terminás convirtiendo en algo enorme. Y no es que seas ingenua, sino que lo que pasa es que estás muy enganchada afectivamente hablando. Entonces cualquier migaja se vuelve algo enorme. Un like, un corazoncito en alguna red social, un fueguito, un mensaje sin mucho contexto de la nada, un cómo está tu semana después de semanas o de días sin hablar, todo eso termina siendo como combustible emocional para vos. Y la realidad es que si lo empezás a mirar más fríamente, eso no alcanza para el sostenimiento de un vínculo o para la construcción de un vínculo. Te doy un ejemplo. Después de 10, 15 días sin hablar, de repente esta persona te manda un mensaje y vos inmediatamente lo que sentís es alivio y reaparece ahí la esperanza de poder continuar con este vínculo. O incluso ni siquiera es la sensación de alivio, sino es, bueno, me escribe cada 10 días, pero me reacciona a las historias y ya la reacción de la historia para vos implica un, ay, gusta de mí, me quiere. ¿A quién no le pasó esto alguna vez, reina? ¿A quién no le pasó esto alguna vez, reina? Y vamos a pensarlo en términos más psicológicos de qué es lo que está pasando acá. En la señal número 1 dijimos que frente a la intermitencia o a la incongruencia del otro, lo que nos puede pasar es que proyectemos nuestras propias carencias. ¿Qué significa esto? Vamos a pasarlo a especificar ahora. Tiene que ver con que tal vez hay algunos pensamientos dando vueltas de los cuales claramente no estamos siendo tan conscientes. Y muchas veces puede pasar de pensar de, bueno, tal vez no soy lo suficiente para esta persona, o tal vez no soy lo suficientemente atractiva o atractivo para esta persona. Esta persona seguramente tiene otras opciones y bueno, cuando puede me escribe y si yo sigo ahí, tal vez en algún momento algo puede llegar a suceder. Entonces, hay que empezar a prestar más atención a todos esos pensamientos que pueden aparecer alrededor de esta cuestión de querer agrandar algo que no tiene esa magnitud. Agrandar la reacción a la historia. ¿Qué me dice la reacción a la historia? Y la realidad es nada, porque una reacción a una historia no está acompañada ni de profundidad, ni de continuidad, ni de construcción, ni de absolutamente nada. Es simplemente tuki, apretar un botoncito y ya estamos, ¿no? Y el punto está en que tal vez esto no se trata de amor, sino que se trata de una búsqueda de validación por parte del otro. Y el punto está, tal vez, insisto en esto, en empezar a prestar más atención a esos pensamientos que rondan alrededor de la acción del otro. Cuando tal vez un corazoncito, reina, no significa absolutamente nada, ¿eh? Vamos con la señal número 3. Sentís que tenés que ganarte el lugar y trabajás para ser elegida. Y la realidad es, reina, que cuando un vínculo funciona, vos no tenés que hacer ningún tipo de esfuerzo en demostrar tu propio valor. Pero lo que pasa muchas veces es que cuando no hay correspondencia del otro lado o cuando no hay reciprocidad del otro lado, una puede intentar sobreinvestir. ¿Qué significa sobreinvestir? Pensar que si sos más comprensiva, que si sos más paciente, que si sos más flexible, que si sos más de todo, la cosa va a funcionar. Y hay una realidad, y es que todo ese plus que vos ponés, todo ese más de todo que vos ponés, sale de vos, reina, no sale del otro. Y es el típico vínculo en el cual vos te quedás ahí como moviendo las piezas, acomodando tus horarios, teniendo en cuenta qué es lo que el otro quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere. Es ese vínculo en el cual te sobreadaptás al otro para que la cosa funcione. Y te quedas todo el tiempo con esa sensación de que si vos no haces ese esfuerzo, el vínculo puki se cae por completo. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar algo, y es lo siguiente. Para que el otro entre en nuestras vidas, hay que hacer espacio. Sí, para que el otro entre en nuestras vidas hay que hacer espacio. Pero
lo que estamos hablando en esta señal no implica el hacer espacio para que el otro entre o de ceder en algunas cosas para que la relación funcione o para que el vínculo se construya. Estamos hablando de otro tipo de cuestiones. Estamos hablando de sobreadaptarte al otro para que te elija. Te voy a dar un ejemplo para que sea mucho más sencillo de comprender. La persona esta en cuestión de repente te manda un mensajito a último momento y te dice, ¿qué te parece si nos vemos en 2 horas en X lugar? O lo que fuere, ¿no? Y vos justo, tal vez esa noche tenías planes con tus amistades y las cancelaste porque apareció esta persona. O hasta incluso he llegado a escuchar personas que dejan de hacer planes porque quizás, tal vez, esta persona aparece y propone algo. Entonces, sos la que acomoda todos los horarios, sos la que pone límites así como muy suavecitos para que el otro no se ofenda, para que el otro no se aleje, sos la que rema la conversación, la que demuestra el interés todo el tiempo, la que más disponibilidad tiene. Y eso te deja con una sensación de soledad. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que está pasando fundamentalmente en este tipo de situaciones es que hay una fantasía de completud. La idea de si sos mucho más amable, si sos mucho más disponible, si sos mucho más carismática, más simpática, el otro tal vez, quizás, te empiece a mirar con otros ojos y la cosa funcione. Te rompes la cabeza intentando que las piezas encajen como sea, pero que encajen. Y en eso empezás a perderte a vos misma o a vos mismo. Y hay una realidad, reina o rey, y es que en este caso la falta no viene de vos. No es que no sos lo suficientemente atractiva o lo suficientemente inteligente o lo suficientemente simpática o lo suficientemente carismática, sino que la falta, reina, en esta situación, y lamentablemente, viene del otro. La falta viene del otro porque el otro no está disponible emocionalmente para vos. Porque si el otro está disponible, es fácil identificar, no hay que andar cancelando cosas. Simplemente organizan con tiempo, arreglan, está. Pero alguien que te escribe un mensaje a las 9 de la noche y te dice, nos encontramos a las 12, o he escuchado casos de chicas en las cuales le han escrito un mensaje a las 4 de la mañana y le dicen, che, venite a casa, bueno, esa persona no está disponible para vos. No está disponible para vos. Y hagas lo que hagas, no va a alcanzar. Porque esa persona no está disponible. No es que vos estés haciendo las cosas mal. Esa persona no está disponible. Vamos con la señal número 4. Esperas todo el tiempo que esa persona cambie y sobrevivís a base de la esperanza. Esta señal es muy común en la gran mayoría de los vínculos que no avanzan. Se producen pequeñas mejoras, pero al cabo del tiempo eso se esfuma completamente. Y lo que pasa es que quedás metida o metido en un ciclo adictivo. Por un lado tenés la ilusión, la caída de esa ilusión, la frustración y la ilusión nuevamente. Te doy un ejemplo. Estás conociendo a alguien que te gusta mucho, hay determinados momentos donde esta persona no tiene tanta presencia y sostenés una charla abierta y sincera con esta persona y le planteas que necesitas que sea un poco más consistente y más presente, que querés que los encuentros no necesariamente sean en tu casa o en la de la otra persona y que quizás quisieras empezar a salir un poco más, a hacer actividades por fuera de la casa de ambos. Y esta persona se muestra predispuesta, te dice que sí, que quiere exactamente lo mismo, hasta incluso te puede llegar a decir, bueno, entonces vamos a comer algo a X lugar o vamos al cine a mirar una película. Vos ahí, feliz de la vida, ilusionada, pensando que esta vez la cosa va a marchar y al cabo de 2 semanas otra vez los mensajes empiezan a espaciarse, otra vez las invitaciones son pura y exclusivamente a su casa o en tu casa y vos te quedás ahí como pensando qué fue lo que pasó, ¿no? Porque al principio esta persona responde con entusiasmo, te dice que sí, vos te ilusionás y después resulta que vuelve nuevamente el distanciamiento, la frialdad, la poca congruencia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que está pasando acá es que estás repitiendo un mismo patrón, una misma escena. Estás en una misma escena repetida una y otra vez, que seguramente, como dijimos antes, tiene que ver con tu historia, que habrá que empezar a revisarla, ¿no? En qué situación está pasado esto, si con otra persona, si en tu infancia, etcétera. Pero el punto está en que repetís la misma escena esperando que la situación o que el desenlace sea diferente. Y el punto está en que lo que te deja ahí enganchada,
per se no es el vínculo en sí o esa persona en sí, sino que lo que te engancha es la promesa de lo que podrías llegar a ser. Y es esa promesa de lo que podrías llegar a ser lo que te genera ilusión. Pero el tema está en que lo que se repite en esta situación es la promesa y no es el cambio. Entonces, si el cambio no se produce, mi reina o mi rey, es porque esa persona no está disponible afectivamente para vos. Muy bien, vamos a la señal número 5 y última. Te sentís más sola o solo estando con esa persona que realmente estando sola o solo. Y esta, mi reina, mi rey, es la señal definitiva. La relación o ese vínculo te hace sentir vacío, desprotegida, incomprendida. Tenés como la sensación de que estás acompañada o acompañado físicamente, pero emocionalmente te empezás a sentir cada vez más sola o más solo. Sentís que no podés compartir tus alegrías, ni tus miedos, ni hablar de los miedos, ni tus proyectos, ni un montón de otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay eco, porque no hay reciprocidad y empezás a sentir soledad estando en ese vínculo. Te doy un ejemplo. Te encontraste con esta persona, la pasaste muy bien y demás, pero después llegás a tu casa y sentís una sensación de vacío tremenda. O de repente te pasó algo súper interesante, copado, divertido durante el día y te dan ganas de, bueno, le voy a compartir esto a esa personita especial y cuando estás a punto de hacerlo, Tuki te agarra la duda y decís, pero pará, ¿lo puedo llamar? ¿No la puedo llamar a esta persona? ¿Se sentirá invadida o invadido si lo llamo por teléfono y le cuento? Y decís, bueno, mejor se lo cuento a las chicas y a él o a ella se lo cuento cuando lo vea. Y empezás de esta manera a sentir que estás con esa persona, pero que no contás con esa persona. Y lo que está pasando acá es que empiezan a activarse heridas del pasado. El sentirse no comprendida, el sentirse ignorada, el sentirse inadecuada o el sentirse poco alojada. ¿Y qué es lo que pasa cuando se despiertan estas heridas del pasado? El deseo se intensifica. ¿Por qué? Porque como lo dijimos antes, el deseo intenta reparar lo anterior, lo ya conocido, lo familiar. Y el punto está, mi reina o mi rey, que si vos estás con una persona con la que no podés contar emocionalmente, a la que no le podés decir, che, me pasó esto re bueno hoy en el trabajo, estoy feliz, estoy contenta, o me junté con las chicas e hicimos este plan súper divertido, la pasé genial, o lo que fuere, es porque el deseo es imposible que se sostenga sin lastimarte en este caso. Y el punto está de que un vínculo necesita ser un sostén emocional también. No va a ser el sostén emocional de todo, pero sí que si de repente tenés ganas de levantar el teléfono y decirle, che, me pasó algo recopado en el laburo, o no, me peleé hoy con mi jefe y no sé, la verdad, me da miedo lo que pueda llegar a pasar. Si no podés hacer eso con la persona que te estás vinculando, es porque esa persona claramente no está disponible afectivamente o emocionalmente para vos. Y ese, mi reina, no es el lugar que vos te mereces. Hasta acá vimos las diferentes señales que nos hacen dar cuenta que no estamos hablando de amor, sino de vínculos que te dejan atrapada o atrapado en una espera permanente de algo que nunca llega. Y si alguna de estas señales te resonó, aunque sea un poquitito, no es reina o rey para que te culpes, para que te sientas mal con vos misma o con vos mismo, sino es para que empieces a comprender dónde estás parada o parado emocionalmente y por qué te está costando tanto soltar la situación, ¿no? Y ahora sí, no nos vamos a quedar solo con el diagnóstico, sino que tenemos que pasar a lo importante, hacernos la gran pregunta de, bueno, me di cuenta que me está pasando esto, me di cuenta que estoy en un vínculo que me deja todo el tiempo con la expectativa, la espera, la ilusión y después tuki bajo, ¿qué hago con toda esta situación? Y es por eso que vamos a pasar a ver ahora 3 herramientas prácticas, sencillas, que podés empezar a llevar adelante desde hoy mismo y que te van a ayudar a empezar a regular toda tu situación emocional. ¿Vamos a por ello? Vamos por todo, reina o rey. Arranquemos con la herramienta número 1. La herramienta número 1 dice, frena la respuesta automática. Frena la respuesta automática. Cuando estés en tu casa o en cualquier lugar y te agarre esa sensación que a todas y a todos en algún momento nos ha pasado, esa sensación de, ay, le quiero escribir, ay, a ver si está en línea, ay, me pongo a stalkearle las redes sociales, ay, le mando un mensaje preguntándole si está, no lo hagas de inmediato, no lo hagas de inmediato. ¿Por qué? Porque la ansiedad quiere velocidad. Y entonces, ¿qué es lo que vos vas a hacer?
Todo lo contrario, reina o rey, vas a hacer una pausa de 10 minutos. Literal, 10 minutos. Te vas a tomar 10 minutos. Yo sé que es re difícil lo que te estoy diciendo, pero es necesario que lo puedas empezar a hacer. No son 10, empezá con 5. Vas a tomarte una pausa de 10 minutos literal, vas a dejar el teléfono ahí y te vas a ir a hacer otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en este lapso de tiempo, en estos 10 minutos, que dejas el telefonito ahí y te vas a hacer otra cosa? Es que tu cabeza tiene tiempo para bajar un cambio, reina. Tu cabeza tiene tiempo para bajar un cambio, reina. Y el cuerpo no responde como si estuviera en urgencia. Entonces, te da la posibilidad de elegir. Después de 10 minutos, tu mente se calmó, tu cuerpo se calmó y te da la posibilidad de elegir si vas a escribirle o no vas a escribirle. O vas a stalkearlo o no vas a stalkearlo. Y lo más probable es que cuando te tomes esa pausa decidas no hacerlo. Lo más probable es que decidas no hacerlo. ¿Por qué? Porque saliste de ese estado de urgencia. Y esto de hacerse la pausa de 10 minutos no es para que te hagas la difícil. La idea no es hacerte la difícil o hacerte el difícil. La idea es empezar a salir de a poquito de esos circuitos que lo único que hacen es generarte malestar y ansiedad. Vamos a la herramienta número 2 y es conecta con tu cuerpo para regular la emoción. La dependencia emocional se alimenta más del caos que del amor. Entonces, en esas situaciones en las que te empieza a picar un poco la desesperación, frená, hace una pausa y conecta con tu cuerpo. Pero Belén, le escribí y hace 2 horas que no me contesta, no sé por qué, no sé qué le pasa. Frená. Respira profundo y empieza a observarte. ¿Tenés un nudo en la garganta? ¿Tus respiraciones son cortitas y rápidas? ¿Me estás apretando la mandíbula? ¿Tenés la cabeza pensando a 80.000 kilómetros por hora? Bueno, frena, respirá y ponele nombre a eso que te pasa. Esto que siento es ansiedad. Esto que estoy sintiendo es porque tengo miedo de perder a esa persona. Cuando empezás a nombrar o a estar un poco más consciente de qué es lo que le está pasando a tu cuerpo, la emoción de a poco va bajando. Y una vez que la emoción baja esa intensidad, vos volvés a tener opciones. Y cuando el cuerpo se tranquiliza, la mente deja de ir a 80 kilómetros por hora y a su vez deja de inventar o generar en tu mente, en tu imaginación, escenarios catastróficos. Si no te contesta en este momento, te contestará en cualquier otro. Y si no te contesta directamente en otro momento, no pasa nada. No pasa nada. Te está dando un mensaje. Los silencios también son maneras de responder. Pero reina, tranquila, vos en tu eje, en tu poder. Vamos con la herramienta número 3 y última. Volvé la energía hacia vos. Cada vez que te descubras pensando en esa persona, en qué estará haciendo, en qué estará pensando, qué estará dejando de hacer o lo que fuere, cortás de cuajo ese pensamiento y elegís una acción pequeñísima que te va a ayudar a volver a tu eje. No tiene que ser una gran acción. Con algo chiquitito basta. Te preparas un té, un café no, porque si estás en modo ansiedad, el café te la va a subir a tope. Por eso digo, te preparas un té, el mate tampoco, reina. Si sos de Argentina como yo, el mate tampoco. Un té. Y si es de estilo, mejor. Te preparas un té, te vas a dar una vuelta a manzana, te pones a acomodar cosas que tenés que acomodar, escribís 2 o 3 líneas sobre lo que te está pasando, etc. Es algo que haga que cortes con ese loop y que le dé como el mensaje a tu cerebro de decir, acá mando yo. Sí, reina, va de vuelta. Es mandarle a tu cerebro el mensaje de acá mando yo. Y es así como debería ser siempre. Entonces, elegís una pequeñísima acción y cortás ese hilo de pensamiento. Cortás ese hilo de pensamiento, entonces con el tiempo vas a ir ganando mayor autonomía y sobre todo estabilidad emocional. Muy bien, ya están dadas las 3 herramientas y si llegaste hasta acá, te quiero dar una última reflexión. No se trata, reina, de que no sientas, de que no te importe o de que te vuelvas un hielo. Se trata de que no te pierdas a vos en el camino, de que puedas elegirte aún cuando la emoción te lleva en la dirección contraria. Eso es madurez afectiva y amor propio en acción.
Y ahora sí, llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que me lo hagan saber con un like, que me dejen algún comentario de cuáles son las señales con las cuales se sintieron identificadas o identificados, o de qué otros temas les interesaría que hable en futuros videos. Y por favor, no se olviden de suscribirse, que eso me ayuda a llegar cada vez a más y más personas que lo están necesitando. Como siempre, un placer compartir con ustedes este rato de reflexión y sobre todo de crecimiento. Nos vemos en la próxima. ¡Mua!